Y así estamos en la línea con el doctor Jorge Chávez Cotrina, él es fiscal coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Doctor Chávez Cotrina, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás Lucas. Bueno, ocurrió lo que era previsible, además lo que de alguna manera era una demanda, no solamente de sectores importantes de la sociedad, sino de los propios miembros del Ministerio Público, ¿no es cierto? La renuncia del doctor... No, yo creo que el doctor Chávarri tomó una decisión correcta al formular su renuncia frente pues a toda esta avalancha de cuestionamientos que ha tenido desde el mismo momento en que juramentó como fiscal de la Nación y que obviamente estaba trayendo serios problemas al funcionamiento mismo de la institución. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez ha declarado el día de ayer que no basta con que salga el doctor Pedro Chávarri de la Fiscalía de la Nación, sino que debería salir también, es decir, prácticamente que debería de ser fiscal supremo, debería dejar de ser fiscal supremo. Bueno, yo creo que en un momento tan difícil como el que está pasando en el Ministerio Público, los fiscales deberíamos ser más sensatos y más cautos en nuestras declaraciones. Creo que el señor Gonzalo Chávarri ya renunció a la Fiscalía de la Nación, es que era prácticamente el motivo por el cual el gobierno presentó una norma intervencionista para poder sacarlo prácticamente al doctor Gonzalo Chávarri frente a las protestas, frente a todos los cuestionamientos, frente a la crisis. Creo que tomó una decisión y que ahora hay que continuar para ver cómo reestructuramos y fortalecemos nuestra institución. Sí, yo conversaba hace un par de días con el doctor Rafael Vela sobre esta situación absurda que estábamos viviendo, es decir, estamos en un momento crítico al borde de que se produzca la declaración de los brasileños en relación a lo que ha significado esta enorme red de corrupción que ha funcionado en el Perú en las últimas décadas y en realidad nuestra agenda termina siendo otra, o sea, estamos discutiendo que si Chávarri, que no es cierto, que si entra, sale, que si hay interferencia o no del Ejecutivo a través del proyecto de ley que han presentado en el Congreso y no estamos discutiendo la agenda que debería ser, ¿no es cierto?, la prioritaria que es desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, cómo hacer para desmantelar esta red que lamentablemente todavía sigue funcionando. Bueno, yo creo que ya con la renuncia del doctor Gonzalo Chávarri, las investigaciones que tiene el equipo especial tienen que volver a su curso y que se deben ya dedicar exclusivamente a las funciones y a la investigación a fin de lograr pues los resultados que toda la población espera y que se vayan pues a la cárcel los que tienen que irse y además recuperar todo lo que se nos ha robado en esta red de corrupción, ¿no? Ahora, usted llamó la atención sobre las limitaciones en las que está trabajando el Ministerio Público estas investigaciones, ¿no? O sea, la sobrecarga de casos, la falta de recursos. ¿Y esto en qué medida tiene que ver con la queja o con la llamada de atención que se ha hecho sobre la situación que estamos viviendo? Es decir, Keiko Fujimori está presa, ¿no es cierto? El Ministerio Público ha hecho su trabajo con eficiencia, con rigurosidad, pero lamentablemente no está ocurriendo lo mismo en los otros casos, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿por qué? Es una pregunta que yo me he prometido hacerle a todos los fiscales a los que entreviste. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que eso hay que preguntarle al coordinador del equipo especial. Yo creo que el doctor Rafael Vela debería, ¿no es cierto?, darnos una explicación al respecto. Yo creo que los fiscales deben estar trabajando con todos los esfuerzos, pero como usted dice, ya existe este tipo de preguntas de la población y creo que sería necesario que nos digan cómo van las otras investigaciones, obviamente sin entrar en los detalles porque toda investigación es reservada. En cuanto a las fiscalías contra el crimen organizado, en calidad de coordinador les puedo decir, por ejemplo, que el año pasado hemos tenido 56 organizaciones criminales que hemos desarticulado, se han logrado más de 890
detenciones de personas vinculadas a organizaciones criminales en detención preliminar, de las cuales 580 personas están con prisión preventiva. Y hemos logrado además el año pasado 72 sentencias contra organizaciones criminales, lo cual demuestra pues una actividad bastante proactiva de las fiscalías contra el crimen organizado, y esperamos que este año el gobierno nos dé los recursos económicos que nosotros estamos solicitando para continuar con nuestro trabajo. Claro, porque lo que usted contaba el otro día era sorprendente, ¿no? Que hay fiscales que tienen que sacar de su bolsillo para pagar los gastos para las diligencias, para los viáticos. Sí, justamente yo espero que este año, en los próximos días, el gobierno pues nos dé el presupuesto que hemos solicitado para financiar los medios operativos para continuar con nuestro trabajo, porque nosotros estamos en esa lucha frontal contra el crimen organizado, pero como usted comprenderá, sin recursos económicos para poder movilizar a nuestros fiscales, nos encontramos atados de pies y manos. Yo espero que el gobierno, ahora que ya el doctor Gonzalo Chávarri se ha retirado de la Fiscalía de la Nación, obviamente todo esto vuelva a su cauce normal y nos sigan apoyando para luchar contra el crimen organizado, que al final no es el apoyo del Ministerio Público, sino es el apoyo a todo el país, porque creo que la inseguridad ciudadana crece cada día más. Doctor Chávez Cotrina, dos preguntas finales. Tras la denuncia de Pedro Gonzalo Chávarri, lo lógico debería ser que Zoraida Ábalos asuma la Fiscalía de la Nación. ¿Es lo que debería ocurrir? Mire usted, yo creo que hoy día el doctor Gonzalo Chávarri presenta su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos. Por mandato de la ley asume el fiscal supremo más antiguo. Él tiene que convocar nuevamente a la Junta para nombrar al fiscal de la Nación. Eso se puede hacer, todo eso se puede hacer el día de hoy. Yo creo que la situación es tan complicada, tan difícil, que no podemos perder tiempo. Yo invoco a la Junta de Fiscales Supremos que el día de hoy, a más tardar mañana, ya deberíamos tener a la doctora Zoraida Ábalos como nuestra flamante fiscal de la Nación, porque es la fiscal suprema más antigua. De acuerdo. Ahora, y con respecto al otro tema, es decir, que nosotros lo hemos planteado incluso como interrogante el día de hoy a nuestras redes sociales, ¿qué debe pasar con el proyecto del Ejecutivo? ¿Debe ser retirado o se debe sostener? Mire usted, desde el mismo momento en que Gonzalo Chávarri juramentó a la Fiscalía de la Nación, el presidente de la República se ha opuesto a que Gonzalo Chávarri sea fiscal de la Nación. Y ha solicitado públicamente su renuncia, y obviamente el proyecto de ley tenía esa intención, obviamente, de que Gonzalo Chávarri renuncie. Y creo que ya está, Gonzalo Chávarri ha comprendido la situación y ha renunciado. Ese proyecto de ley se cae por su propio peso. Además que es un proyecto de ley obviamente inconstitucional. El mismo defensor del pueblo ayer en el Congreso de la República ha dicho que ese proyecto es obviamente un proyecto que está en contra de los criterios constitucionales. Yo le agradezco mucho al doctor Jorge Chávez. No, gracias a usted, señor Lucas. Cotrina, siempre tan gentil, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Muchas gracias por atendernos.